El martirio de los 12 apóstoles. Hoy nos sumergimos en las fascinantes historias de los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesucristo, para descubrir cómo terminaron sus vidas. Durante siglos, sus destinos han intrigado a muchos y han permanecido como un misterio. Intentemos relatar cronológicamente cómo murieron los apóstoles. ¿Alguna vez te has preguntado si cada apóstol tenía una misión y un propósito? ¿Qué les sucedió después de la crucifixión de Jesús? ¿Cómo vivieron sus vidas y cuáles fueron sus últimos momentos? Antes de comenzar, nos interesa conocer tu opinión en los comentarios. ¿Qué historia de apóstol te impresiona más? ¿Refleja su final la influencia que tuvieron en el cristianismo? No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevos videos. Ahora exploremos las fascinantes vidas de los 12 profetas y descubramos la verdad sobre sus últimos días. Judas Iscariote. Fecha aproximada de muerte: 33 de Cristo. Judas Iscariote es una de las figuras más infames de la historia bíblica. Es conocido principalmente por su traición a Jesucristo, siendo uno de los 12 apóstoles. Durante 3 años acompañó a Jesús, presenciando sus milagros y hechos. Como tesorero del grupo, Judas abusó de su posición, robando dinero del fondo común. Después de traicionar a Jesús, su remordimiento fue fuerte, pero no intentó corregir su error. La muerte de Judas Iscariote se describe en el Evangelio de Mateo y en los Hechos de los Apóstoles. En el Evangelio de Mateo, se dice que Judas se ahorcó, devolviendo las 30 monedas de plata al templo. Los sumos sacerdotes, considerando este dinero como dinero ensangrentado, no pudieron usarlo para las necesidades del templo, así que compraron el campo del alfarero con él, un terreno que se convirtió en un cementerio para extranjeros. Al mismo tiempo, Lucas en el libro de los Hechos describe un final diferente para Judas. Según este relato, compró un campo con el dinero que recibió, y luego cayó, se reventó, y sus entrañas se derramaron sobre el suelo. Para reconciliar las dos versiones de la muerte de Judas, es posible que ambas historias contengan elementos de verdad. Según Mateo, Judas realmente se ahorcó en el terreno que luego fue comprado por los sacerdotes. Es bastante posible que su cuerpo colgara durante mucho tiempo, comenzara a descomponerse e hincharse, y luego o bien la cuerda se rompió o el árbol se quebró. En tal caso, la caída de su cuerpo ya descompuesto podría haber llevado a una ruptura, como se describe en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, Lucas no especifica que la caída causara la muerte de Judas, sino que solo describe las horribles consecuencias de su caída. Así, Mateo enfatiza la causa de la muerte, el ahorcamiento, y Lucas, su estado post-mortem. En cuanto a la cómo va la compra del campo, la pregunta sigue abierta. Antes del arresto de Jesús, a Judas se le prometieron 30 monedas de plata, y tal vez planeaba comprar un terreno con ese dinero. Sin embargo, después de la traición, Judas se arrepintió y devolvió el dinero a los sacerdotes. Ellos, considerándolo dinero ensangrentado, no pudieron usarlo para el templo, así que compraron el campo del alfarero. Por lo tanto, Judas no realizó la transacción, pero formalmente el campo fue comprado por los sumos sacerdotes, utilizando el dinero devuelto a ellos. Santiago, hijo de Zebedeo. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 44 Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, también conocido como Santiago el Mayor. Según el Evangelio de Marcos, Santiago y su hermano Juan sugirieron invocar fuego del cielo para destruir una aldea que se negó a recibirlos. Santiago también le pidió a Jesús el honor de sentarse a su lado en su gloria, y estaba dispuesto a morir por su fe. Entre los apóstoles, solo él fue ejecutado con la espada, probablemente decapitado por orden del rey Herodes Agripa I. Santiago es venerado como el primero de los discípulos de Jesús en morir por su fe. Aunque la tradición afirma que fue misionero en España y fue enterrado allí, fuentes históricas indican que su ejecución tuvo lugar en Jerusalén en los primeros años de la Iglesia cristiana. Santiago, hijo de Alfeo. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 62 Santiago, hijo de Alfeo, era un nombre común en los tiempos bíblicos, lo que complica su identificación exacta. En el Nuevo Testamento se menciona principalmente en las listas de apóstoles, y casi nada se sabe sobre su vida. Se sabe que Santiago el Justo, bien un hermano de Jesús, murió al ser arrojado desde el templo, golpeado con un garrote y luego apedreado hasta morir. Sin embargo, una tradición afirma que Santiago, hijo de Alfeo, fue ejecutado en Egipto, fue ahorcado mientras predicaba. Otra versión dice que fue apedreado en Jerusalén. Felipe. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 80 El apóstol Felipe es mencionado solo brevemente en el Nuevo Testamento, y a menudo se confunde con otros personajes del mismo nombre. Es de la misma ciudad donde vivían Pedro y Andrés. La Biblia dice poco sobre él.
pero su conocimiento del idioma griego indica una mayor formación lingüística en comparación con los otros apóstoles. La contribución más significativa de Felipe a las Escrituras es presentar a Natanael a Jesús. La muerte de Felipe sigue siendo objeto de debate. Algunas fuentes afirman que murió de muerte natural, otras que fue apedreado, crucificado o incluso crucificado boca abajo. Bartolomé. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 60-70 d.C. El apóstol Bartolomé sigue siendo una figura misteriosa. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido conocido por otro nombre y estrechamente asociado con Felipe. La muerte de Bartolomé está rodeada de leyendas espeluznantes, pero los detalles exactos siguen sin estar claros. La versión más famosa dice que fue desollado vivo y luego decapitado. En el arte cristiano, a menudo se le representa con un cuchillo para desollar o con su propia piel desollada sobre los hombros, lo que enfatiza la brutalidad de su ejecución. Andrés. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 60-70 d.C. Andrés, el primer discípulo llamado por Jesús, era hermano de Simón Pedro y pescador de profesión. Aunque no formaba parte del círculo íntimo de discípulos, estaba particularmente cerca de Jesús, ya que originalmente era seguidor de Juan el Bautista. Fue Andrés quien llevó a Pedro a Jesús, señalándolo como el Mesías. Andrés encontró su muerte en la ciudad griega de Patras, aceptando el martirio en una cruz en forma de aspa, ahora conocida como la Cruz de San Andrés. Consideraba que no era digno de morir de la misma manera que Jesús. Según la tradición, no fue clavado a la cruz y continuó predicando durante 3 días en esa posición. Judas. Tadeo. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 65 d.C. Judas, también conocido como Judas Santiago, Tadeo y Leví, sigue siendo una figura bíblica misteriosa. Su relación exacta con Jesús es objeto de debate, debido a la asociación negativa con Judas Iscariote. El apóstol Judas a menudo usaba el nombre de Tadeo para evitar confusiones. Se cree que el apóstol Judas murió en el año 65 d.C., junto con Simón el Celote en la ciudad que hoy se conoce como Beirut. En las imágenes religiosas, Judas a menudo sostiene un hacha, simbolizando la manera de su martirio. Pedro. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 64-67 d.C. El apóstol Simón, también conocido como Pedro, dejó muchas preguntas sin respuesta. La Biblia no da una descripción precisa de su final, pero las tradiciones de la Iglesia cuentan que fue crucificado boca abajo en Roma. Según la leyenda, Pedro eligió este método de ejecución, considerándose indigno de morir de la misma manera que Jesús, debido a su triple negación. Esta tradición se basa en relatos orales y no está confirmada por los textos bíblicos. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, Jesús predijo la muerte de Pedro, indicando la manera en que glorificaría a Dios. Estas palabras podrían haber preparado a Pedro para futuras pruebas. Los historiadores sugieren que Pedro fue ejecutado unos 34 años después de esta profecía, pero su edad exacta sigue siendo desconocida. La descripción de la muerte de Pedro, donde se mencionan sus manos, probablemente sea una referencia a la crucifixión. Tal método de ejecución no solo era una sentencia, sino también una tortura utilizada por los romanos. Independientemente de los detalles, Pedro fue a su muerte sabiendo su destino y tal vez encontrando consuelo en el conocimiento de que su muerte glorificaría a Dios. Su lealtad a Jesús y su devoción a la misión eran evidentes, y su disposición a morir como mártir subrayaba su coraje y firmeza. Para él, el honor de morir en el nombre de Cristo era la mayor recompensa. Tomás. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 72 d.C. El apóstol Tomás es conocido por su escepticismo, lo que le valió el apodo de Tomás el Incredulidad. En el Evangelio de Juan, se dice que Tomás se negó a creer en la resurrección de Jesús hasta que vio y tocó sus heridas. Se cree que Tomás murió el 3 de julio del año 72 d.C. en la ciudad de Meliapor, la actual Chennai, India, donde fue misionero. La muerte de Tomás por una lanza se considera la más confiable. Juan. Fecha aproximada de muerte: alrededor de 100 d.C. Juan, hermano de Santiago, fue exiliado por su fe, como se menciona en el Apocalipsis. La Biblia no contiene detalles sobre su muerte, pero diversas tradiciones cuentan su destino. Según la más común, Juan murió en Éfeso. Según una tradición, sobrevivió a un intento de ejecución. Fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo pero salió ileso. Después de esto fue exiliado a las minas de la isla de Patmos, donde recibió una visión de Jesucristo y escribió el libro del Apocalipsis. Más tarde fue liberado y regresó al territorio de la actual Turquía, donde vivió en paz hasta la vejez y murió de muerte natural, convirtiéndose en el único apóstol que no murió de manera violenta.
Simón el Celote. Fecha aproximada de muerte. Alrededor de 107 de Toticistesto, Simón el Celote, mencionado en las listas de apóstoles, sigue siendo una de las figuras más misteriosas entre los discípulos de Jesús. El significado de su apodo Fiammemotodo Celote es ambiguo. Según una versión, podría preferir haber pertenecido al movimiento de los celotes, una secta judía que esperaba la llegada del Mesías y buscaba cambios radicales en la sociedad. Según otra versión, este título enfatiza su actitud celosa hacia la ley mosaica o las enseñanzas de Jesús. Según la tradición, Simón predicó en Egipto, pero hay casi ninguna información fiable sobre su destino posterior. Existen muchas versiones de su muerte, pero todas se basan en fuentes escritas siglos después de su presunta muerte. Las historias de los apóstoles están llenas de coraje, fe y sacrificio. Cada uno de ellos hizo su contribución a la difusión del cristianismo, a pesar de la persecución y las dificultades. Sus vidas y muertes sirven como recordatorio del poder de la fe y la devoción a la propia vocación. Estas historias continúan inspirando a los creyentes de todo el mundo, recordándoles la importancia de la firmeza y la convicción en sus creencias.